Empezamos a hablar sobre la complejidad temporal de un algoritmo y como ya os dije en el vídeo anterior podéis pensar que esto es simplemente cuánto tarda vuestro algoritmo en resolver el problema, ya sea en número de iteraciones o en tiempo directamente en segundos. Y para ello normalmente los algoritmos van acompañados de dos métricas. La más común es la que se llama notación Big O mayúscula simplemente, que sería un límite superior indicándonos que en el peor de los casos cuánto tiempo tardaría nuestro algoritmo en resolver un problema. Y de la misma forma tenemos esta notación omega, esta letra griega omega mayúscula, que nos daría el tiempo que tardaría un algoritmo en resolver nuestro problema en el mejor de los casos. Pues una vez tenemos estos dos números, o mejor dicho, órdenes de magnitud, podemos saber nuestro algoritmo en qué rango se mueve y así podremos comparar diferentes algoritmos para elegir el que más nos convenga. Para visualizar estas métricas normalmente utilizamos una gráfica en la que tenemos dos ejes. En el eje X podemos representar el tiempo, cuánto tarda nuestro algoritmo en resolver el problema, y en el eje Y podemos representar pues, el tamaño, cómo de grande es nuestro problema. Obviamente, como ya podéis imaginar, pues cuanto más grande sea un problema, pues normalmente más tiempo va a llevar a cabo a nuestro ordenador a resolverlo. De esto ya hablamos un poquito al principio del curso, pero bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle. Imaginad que tenemos un dict en Python, un diccionario, estos hash maps, para representar una lista de contactos. Entonces cada clave sería el nombre de nuestro contacto y luego el valor pues sería cualquier información que quisiésemos almacenar, pues el número de teléfono, el email. Entonces si nosotros queremos recuperar esa información a partir de esta clave, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Este es un claro ejemplo de un algoritmo que tiene una complejidad temporal constante, porque en una sola iteración vamos a poder recuperar esa información, ya que tenemos estas claves que nos permiten encontrarlo muy fácilmente. Y esto en nuestra gráfica pues lo podríamos representar como una línea recta, ¿no? Da igual el tamaño de nuestro problema, da igual si tenemos 1 millón, 2 millones, 10 millones de contactos en nuestra lista de contactos. Como cada uno tiene una clave diferente, simplemente podemos acceder a esa información en un solo paso. Esto es lo que llamamos complejidad constante, que puede ser un paso, 2 pasos, 3 pasos, lo que sea, pero siempre es la misma. Ahora vamos a pensar en el algoritmo que describimos para encontrar una palabra en el diccionario cuando íbamos hoja por hoja. Si nuestro diccionario solo tiene una hoja, pues a la primera lo encontraremos. Si nuestro diccionario tiene 2 hojas, pues en el peor de los casos tendremos que haber llegado hasta el final 2 hojas. Si nuestro diccionario tiene 1000 páginas y tenemos la mala suerte en el peor de los casos que nuestra palabra está al final, pues habremos tenido que buscarlo en las 1000 páginas. Esto es un claro ejemplo de un algoritmo que tiene complejidad lineal, o mayúscula y entre paréntesis la n. Esto se representa con una línea recta y esto simplemente nos indica que si nuestro problema crece en una unidad, sea la que sea, pues vamos a necesitar una unidad extra temporal. En el caso del diccionario, pues para cada página necesitaremos una iteración más. Esto siempre en el peor de los casos. Obviamente en el mejor de los casos, la omega, el límite inferior de este algoritmo, pues siempre sería 1. Si tenemos la suerte de que la palabra está en la primera hoja, pues ya está. Pero bueno, es mucho más normal expresar la complejidad temporal en el peor de los casos, utilizando el límite superior. Y luego vimos el algoritmo que normalmente todos utilizamos cuando buscamos una palabra en el diccionario, que es simplemente abrirlo más o menos por la mitad, o incluso más hacia la derecha o la izquierda en función de la palabra, y simplemente vemos si nos hemos pasado, pues entonces repetimos el proceso con la mitad que nos queda, y esto lo repetimos un número determinado de veces hasta que lo encontramos de forma muy rápida, porque en cada paso estamos reduciendo nuestro problema a la mitad. Este tipo de algoritmos es el claro ejemplo de una complejidad logarítmica. Y esto, si lo expresamos en una gráfica, pues es algo así. Cuando tenemos pocas muestras, pues es muy similar a la complejidad lineal, pero a medida que nuestro problema crece, como veis, cada vez necesitamos menos iteraciones para resolver un problema más grande. De hecho, en el límite, simplemente para hacer una iteración más, vuestro problema tendría que crecer el doble. Si cogéis el diccionario tal cual está ahora, para tener que encontrar una palabra con un paso más, tendríamos que meter el doble de palabras. Como veis, un algoritmo muy eficiente y siempre tenemos que intentar tender a este tipo de algoritmos y no tanto a otros que pueden ser un poco más ineficientes. Ejemplos de algoritmos muy ineficientes, pues n al cuadrado, ¿no? Que cada vez necesitáis más tiempo. Como veis, esto es exponencial. Un algoritmo muy poco eficiente. Pero bueno, hay muchos problemas que solo se pueden resolver con este tipo de complejidades y hay mucha gente investigando, ¿no? Pues cómo diseñar algoritmos que sean más eficientes para resolver los mismos problemas. En fin, que espero que os haya quedado un poquito más claro el tema este de la notación de la complejidad temporal. Cuando estemos implementando algoritmos hablaremos de esto y también pues vosotros tenéis que pensar cuando los estéis implementando, diseñando vuestros propios algoritmos, cuál es la complejidad, si podríais hacerlo mejor. Y bueno, en definitiva, en el campo de la programación es algo interesante que normalmente pues si hacéis entrevistas de trabajo, os queréis dedicar a esto, pues os preguntarán y tenéis también que conocer al menos qué significa, ¿no? Y cómo estimar esta complejidad temporal en vuestros algoritmos.